Esperanza Viva. Una elección inteligente. Esperanza Viva. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 11. Eternamente libre. En 1982, el cineasta Steven Spielberg escribió y produjo una película que tuvo gran éxito de taquilla en todo el mundo, dirigido por Tobe Hooper, Poltergeist. El fenómeno llevó el tema de la posesión a las salas cinematográficas junto con un paquete de palomitas de maíz, pochoclo o pororó. La fascinación por lo sobrenatural creció, alcanzando proporciones jamás vistas. Desde entonces, consumir el terror y el miedo ha sido el hábito de millones de personas de todas las edades. De hecho, producir terror como entretenimiento ha sido algo muy lucrativo. Se estima que todos los años los Estados Unidos mueve cerca de $6.000 millones con esa línea de películas solamente en el feriado de Halloween, la Noche de las Brujas. Según la CNBC, canal por cable dedicado a noticias de negocios, 7 de cada 10 estadounidenses participan de esta fiesta anualmente. Eso nos da una idea de la popularidad de lo esotérico, las brujas y los muertos vivos en aquel país. ¿Dulces o travesuras? Por detrás de esta pregunta, aparentemente inocente, que los niños hacen en la conmemoración del Día de las Brujas, una industria multimillonaria se mueve, con tentáculos cada vez más fuertes y largos. Eso nos debería hacer reflexionar. ¿Acaso la industria del miedo, con sus muñecas monstruosas, sus juegos mortales y sus películas tenebrosas, se interesa solamente en el lucro? Todo en términos de cine macabro se resume a entretenimiento, diversión y dinero. La respuesta parece ser no. Existe algo más allá de aquello que nuestros ojos pueden ver. Una estrategia muy bien articulada ha estado en operación para alcanzar la mente de los niños, los adultos y los ancianos. En ese contexto, lo primero que necesitamos saber es que el enemigo de Dios existe y está activo en la tierra. La Biblia dice: pero ay de la tierra y del mar, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Según las Escrituras, el arcángel Lucifer fue creado por Dios como un ser de luz. Él era perfecto en todo lo que hacía, hasta que la envidia y el orgullo encontraron espacio en su corazón. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 15. ¿Cómo pudo ocurrir que un ser perfecto, en un ambiente perfecto, pudiera generar el mal? Es un misterio no revelado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Sin embargo, sabemos que el genio del mal existe, es real y no está solo. El libro de Apocalipsis también relata que por medio de la mentira y el engaño, arrastró a 1/3 de los ángeles celestiales para que desconfiaran del gobierno de Dios y se rebelaran. Como resultado de esos cuestionamientos, promovieron una gran rebelión en el cielo. La Biblia declara: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. A la luz de esas revelaciones sobre el conflicto entre la luz y las tinieblas, podemos afirmar que la industria del entretenimiento, al producir películas macabras, no mueve un negocio interesado meramente en el lucro y la diversión. Esa industria puede haberse tornado un instrumento por medio del cual el reino de las tinieblas
avanza en su dominio sobre las personas. La banalización del gran conflicto entre el bien y el mal en las pantallas de los cines y los televisores ha llevado a multitudes a minimizar la verdadera guerra en la que incuestionablemente estamos involucrados y a ignorar al astuto enemigo de Dios. Mientras este es motivo de chistes y de diversión, como ocurre en tantas y tantas películas, las personas toman poco cuidado y la puerta del corazón permanece abierta a su influencia perversa. Pueden, en ese caso, ser una presa fácil para aquel que viene a robar, matar y destruir. San Juan capítulo 10, versículo 10. Una de las manifestaciones más dramáticas de este poder enemigo es la posesión, cuando un espíritu toma el control de la persona indefinidamente hasta que pueda ser liberada por Dios. Frente a esto, se hace necesario examinar los efectos de la industria del entretenimiento a la luz de las Escrituras y tomar medidas apropiadas. Además de eso, es necesario también considerar el mismo fenómeno que tiene lugar en la radio, en la televisión y en muchos cultos actuales. ¿Es posible que sean reales las posesiones transmitidas de esa forma? ¿Es posible que haya teatralizaciones en estos cultos de expulsión de espíritus malignos? ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? En primer lugar, necesitamos saber que negar el exorcismo es rechazar parte del ministerio del Señor Jesús en la tierra, quien liberó a muchas personas de ese mal milenario. Durante su ministerio, Jesús liberó a cautivos espirituales, personas que habían estado aprisionadas por años. Los evangelios registran 7 episodios que tratan de personas endemoniadas. Mateo capítulo 9, verso 32, capítulo 12, verso 22, Marcos capítulo 1, versículo 23, capítulo 5, verso 2, capítulo 7, verso 25, capítulo 9, verso 17, Lucas capítulo 10, versículo 17. Todas estas personas tuvieron una cosa en común: fueron liberadas por Jesús o en el nombre de Él. Jesús hizo evidente su soberanía sobre todo y sobre todos, incluso sobre los espíritus malignos. Mateo capítulo 9, versículo 33. No existe poder en el universo que sea capaz de resistir la acción directa de Jesús, y en eso reside nuestra certeza de la victoria sobre el pecado y sobre el mal. Aunque haya muchas evidencias en cuanto a que la posesión demoníaca es real, no hay ningún diagnóstico psiquiátrico sobre el fenómeno y que sea reconocido por el DSM, siglas en inglés del Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Enfermedades Mentales. Tal vez por eso muchos no creen que una persona pueda ser controlada por agentes espirituales. Prefieren pensar que el paciente sufre de algo como esquizofrenia, histeria, psicosis, epilepsia, trastornos de identidad o incluso síndrome de Tourette, disturbio neuropsiquiátrico caracterizado por múltiples movimientos repetitivos y compulsivos, o tics, motores o vocales. Sin embargo, lo que no es explicado por la medicina es la extraordinaria fuerza física y la información muchas veces detallada de hechos secretos o imposible que esa persona conozca. Otro aspecto importante que debería ser considerado es que la persona endemoniada entra en estado de furia, odio y violencia cuando el nombre de Cristo es enaltecido e invocado. Basta que se lea la Biblia o se cante un himno para que se observe este fenómeno. Una persona que tenga una enfermedad mental, cualquiera, no se perturba frente a la exaltación de Cristo, pero un endemoniado sí. Una vez que se entienda que la posesión es real, es necesario saber quién está sujeto a este tipo de situación. El enemigo de Dios no puede dominar a todas las personas.
pues necesita el consentimiento de cada una de ellas para hacerlo, y eso generalmente ocurre de manera gradual. En el libro El deseado de todas las gentes, páginas 100 y 101, la citada escritora Elena de White declara: «El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir, la fe abandonar su confianza en Cristo, antes de que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros, pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta para la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos». Nuestro mundo está apartándose progresivamente de las normas divinas de una vida correcta e íntegra. Por eso, podemos entender la razón por la que existen tantos videos de personas poseídas en las redes sociales. Una cultura cada vez más religiosa y menos espiritual conforma la condición perfecta para todo tipo de manifestación espiritualista. La realidad actual es que el cuerpo de las personas está afectado por los malos hábitos y las enfermedades. La mente queda debilitada por el relativismo y las filosofías destructivas. Por su parte, la religiosidad vacía termina siendo dominada por los malos deseos y por el culto al sensacionalismo predominante en los medios de comunicación. Estas son condiciones favorables para que el poder de las tinieblas alcance su objetivo de dominar a las personas. A lo largo de 15 años de ministerio pastoral, fui llamado algunas veces para atender a personas supuestamente poseídas. Gracias a Dios, en la mayoría de estos casos no se trataba de posesión, eran personas que sufrían mucho y por esa razón entraban en crisis, llevando a la familia y amigos a confundir posesión con descontrol emocional. Otras de ellas necesitaban recibir atención, comprensión y afecto cristiano, a fin de volver a tener dominio propio. Sin embargo, recuerdo haber conocido a un muchacho que venía siendo perturbado por el enemigo de Dios prácticamente todos los días, a lo largo de 6 años. Todas las noches, mientras él dormía, el enemigo intentaba dominarlo. Durante esos violentos ataques, su cuerpo quedaba inmóvil, paralizado, y solamente la mente no era dominada. A pesar del pavor que sentía, el muchacho encontraba fuerzas para clamar a Dios por liberación. Mientras oraba, él sentía que su cuerpo se soltaba y la posesión disminuía. Otro aspecto que él mencionaba era que el ambiente quedaba espiritualmente cargado, lo que le causaba mucho miedo. Desde el primer momento que habló conmigo, pude ver miedo en sus ojos. Decía que sentía miedo de irse a dormir, porque sabía que el ataque sería inevitable. ¿Cómo sería posible poner un punto final a todo aquello? Conversé largamente con el muchacho, que en ese entonces tenía 21 años. En el transcurso de la conversación, entendí que aquello no podía ser meramente una sesión más de consejería pastoral. Sería necesario un acompañamiento atento con ayuno y oración. Lo orienté a que leyera la Biblia antes de dormir y orara específicamente para que Dios no permitiera aquel tipo de manifestaciones. Le mostré la importancia de destruir y tirar a la basura todo lo que pudiera representar un puente entre él y el mal. Cosas como películas de terror, CDs de música rock y sus derivados, revistas inadecuadas, cualquier tipo de amuleto o libro espiritista, en fin, todo lo que debía ser destruido. Entonces, el nombre de Cristo debía ser exaltado en su vida. Sus pensamientos debían ser puros, sus acciones semejantes a las de Cristo, y en oración debía desarrollar una conversación con Cristo. El Señor Jesús siempre socorre a la persona desfallecida
que clama por auxilio. Allí ambos tuvimos la plena seguridad de que la victoria era posible. Para mi alegría, aquel joven siguió las orientaciones al pie de la letra y con mucho ayuno y mucha oración, las manifestaciones se fueron haciendo cada vez menos frecuentes, hasta que cesaron por completo. Una victoria más de Jesús sobre el enemigo y sus ángeles, una persona más liberada de la opresión. El enemigo no volvió a molestarlo y el problema fue resuelto. Así es como Dios actúa. Cuando cura, lo hace completamente. Cuando perdona, es para siempre. Y cuando aparta al enemigo, lo hace de manera eficaz. Al ver el fenómeno desde esa perspectiva, ¿qué decir del exorcismo tratado en algunos cultos? En algunas reuniones religiosas, un espíritu malo siempre está presente para entonces ser expulsado. ¿Por qué razón? Otra cuestión. ¿Debería el enemigo de Dios tener el micrófono para pronunciarse dentro de un templo? Desgraciadamente, la realidad es que muchos creyentes van al culto y en ese lugar observan al enemigo de Dios que les habla. Es increíble. Se observa que los espíritus quedan contorsionándose y aguardan en fila su turno para aproximarse al micrófono. Este tipo de situación nos hace dudar de la veracidad de algunos cultos transmitidos por la televisión. Ningún cristiano debería tener placer ni curiosidad de escuchar las mentiras del infierno. El diablo es el padre de la mentira, por lo tanto, no tenemos nada en común con él. San Juan, capítulo 8, versículo 44, capítulo 14, versículo 30. La iglesia pertenece a Cristo y solamente a Él. Somos adoradores del Dios vivo. Queremos que Él nos hable y no el enemigo. Otro problema muy claro son las supersticiones promovidas por algunos evangélicos. ¿Qué diferencia existe entre creer que el corredor de la sal ahuyentará a los espíritus malos y que un crucifijo hará exactamente lo mismo? Los cristianos deben repudiar la práctica de misticismo y las supersticiones. Ningún teatro o escenificación tiene poder alguno sobre el enemigo de Dios. Solo mediante una vida consagrada al Señor Jesús y por el poder divino podemos enfrentar ese fenómeno. Jesús lo afirmó cuando orientó a los discípulos. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno, respondió Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 29. Expulsar demonios es uno de los momentos más tensos del ministerio cristiano. La experiencia es tan fuerte que queda en la memoria. Es un momento en el que percibimos nítidamente nuestra impotencia y fragilidad. Es exactamente en esa hora cuando Dios realiza el milagro y muestra su poder y su soberanía. Nadie puede resistir el poder de Cristo Jesús, ni todos los espíritus malignos pueden rivalizar con el Dios que venció todo y a todos en la cruz del Calvario. Por eso, no necesitamos temer. La victoria fue conquistada y asegurada para cada uno de nosotros en la muerte de Cristo. Eso debe llenar nuestra vida de fuerza y esperanza. La victoria fue garantizada y nada puede revertir eso. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Cualquier persona afligida por el mal puede ser liberada. Basta desearlo de todo corazón y buscar el auxilio en Cristo. En ese caso, debemos buscar una iglesia o un pastor que tema a Dios, que predique sobre la segunda venida de Jesús, que guarde los mandamientos de Dios de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Incluso el cuarto mandamiento, que ordena santificar el séptimo día. En ese lugar, el enemigo de Dios tendrá miedo de entrar. En los momentos de lucidez, la persona afligida por el mal puede tomar decisiones por sí misma.
es esencial que recurra a Jesús y pida ayuda. La persona necesita querer ser liberada. Entonces, Dios oirá su clamor por liberación y con toda certeza mandará a sus ángeles para que socorran a esta persona sincera. Observa lo que la autora cristiana Elena de White dice sobre esto en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, página 121. Satanás no puede soportar que se apele a su poderoso rival, porque teme y tiembla delante de su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando a legiones de malos ángeles para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden en auxilio del alma perseguida que desmaya, Satanás y su hueste retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Aunque la posesión sea un fenómeno real, Dios está dispuesto y tiene poder para liberar a la persona que verdaderamente quiera ser liberada. Observa cómo puedes enfrentar una situación como esa. 1. Tienes que saber que la victoria ya fue conquistada por Jesús. De esa manera, es imposible que algún espíritu te domine si eliges hacer de Jesús lo primero, lo último y lo mejor en tu vida. 2. Tira a la basura o saca de tu vida todas las cosas que puedan aproximarte al mal. Eso incluye música rock y derivados, pornografía, bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, toda y cualquier forma de espiritismo, libros y películas de ocultismo y hechicería, como así también juegos de violencia, entre otros. Es decir, cualquier cosa que pertenezca al poder de las tinieblas y no al del bien, debe salir de tu vida y de tu casa. Muchas personas son liberadas del poder del mal solamente al destruir este tipo de material. 3. Adopta una alimentación saludable, ya que la mente y el cuerpo están en sintonía y la posesión pasa por el dominio de la mente. Es importante tener buena salud. 4. Habitúate a leer la Biblia todos los días. Eso es fundamental. La palabra del Señor tiene poder para protegernos y guardarnos. Salmo capítulo 91, verso 11. 5. Nunca te acuestes a dormir sin antes orar a Dios de una manera específica. Pídele liberación de todo lo malo. Clama para que ángeles de Dios, magníficos en poder, vengan a hacerte compañía. 6. No tengas miedo, no te dejes oprimir por ese sentimiento. Tú estás con Cristo. Entonces, quien debe tener miedo es el enemigo de Dios, que ya fue vencido en la cruz del Calvario para siempre. Si las películas de terror pueden llevar al enemigo de Dios a un hogar, es deber de esa familia mostrar al intruso la puerta de salida. Es hora de posesionarse del lado de Dios en esta guerra. De esa manera, la victoria de la esperanza ocurrirá una vez más en tu vida y en la vida de las personas que tú amas. La mentira, las maldiciones y el engaño serán expuestos a la luz de la palabra de Dios y estaremos seguros con el Señor. Tengo la plena seguridad de que tu corazón está lleno de la esperanza viva, y así permanecerá. La promesa de Dios es segura. No luchamos solos, no tenemos nada que temer, pues estamos bajo el escudo del Altísimo, que todo lo puede. Tú eres hijo de la luz, anda siempre en la luz y serás eternamente libre. Jesús lo declaró abiertamente: viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Juan capítulo 14, versículo 30. Que esa también sea tu experiencia, que el enemigo de Dios no tenga nada en ti, que tu corazón pertenezca únicamente a Jesús, teniendo en mente aquello que Santiago escribió. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago
capítulo 4, versículo 7, cuando Cristo Jesús libera, es para siempre. Esto fue Esperanza Viva. Lectura de Alejandro Venegas. Sobre textos de Iván Saraiva.